todavía aprovechamos este inicio de año para cada uno de nosotros trazarnos diferentes compromisos, unas metas, y esos compromisos los queremos adquirir con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestra esposa, con la iglesia, con nuestros amigos en el trabajo. Nosotros siempre queremos adquirir muchos compromisos, pero para poder usted cumplir con esos compromisos, usted debe tener sabiduría para poder saber qué es lo que está hablando, que sea coherente con lo que usted se va a comprometer y con lo que va a poder cumplir. Obviamente los tiempos del Señor son unos, y nosotros obviamente cada vez que nos comprometemos con algo, siempre debemos contar primero con si es la voluntad del Señor que se puedan cumplir. Antes de continuar, les voy a tratar de dar la definición de qué es lo que significa inteligencia y qué significa sabiduría. La inteligencia es la capacidad intelectual y entendimiento racional. Y también hay otra definición, dice facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. O sea, eso es bueno. Tener inteligencia, pues el Señor nos la dio. Pero tener sabiduría es la capacidad para discernir y vivir glorificando a Dios. Si a mí me dicen cuál escojo, yo prefiero la sabiduría. Cuando vamos a las Escrituras y vemos cómo le hablaba Dios a los profetas, hombre, yo pienso que si nosotros tuviéramos esa oportunidad ahorita sería chévere. Si, por ejemplo, un rey o, digamos, un profeta le decía qué tenía que hacer, el Señor le decía qué no tenía que hacer, cuándo va a ir a la guerra y cuándo no. Así cualquiera, si uno va a la fija. Pues el Señor hablándole de esa forma, uno va a la fija. De las cosas que uno anhela tener, y cuando hay fechas especiales, cuando uno le quiere desear a todas esas personas en el WhatsApp, cuando escribimos que alguien está de cumpleaños, por lo regular, la palabra que más se ve en los mensajes es sabiduría. Que el Señor le dé sabiduría. O que el Señor nos dé la sabiduría para poder manejar una iglesia, o que el Señor nos dé la sabiduría. O sea, todo el mundo está anhelando sabiduría constantemente. Se dice que el ajedrez es el deporte ciencia, ¿sí? Más que arte o deporte. Es una ciencia con datos registrados, normas y preceptos comprobables. O sea, es un deporte que se practica casi que a la perfección. Y cuando usted sabe jugarlo, pues es delicioso poder usted jugar con alguien, porque usted va a hacer un jaque mate muy rápido, o si se va a enfrentar a otra persona que sabe mucho de ajedrez, es delicioso tener ese tipo de inteligencia y de poder saber jugar ajedrez. Ahora quiero profundizar un poco más. A muchas personas les gustaría tener la inteligencia que tienen las personas que trabajan en esta empresa. Las personas que trabajan en esa empresa son muy, muy inteligentes. Por lo regular, esas personas que están allí han tenido ese nivel intelectual desde que están en párvulos, yo creo que desde que están más pequeños. Son niños prodigio que han sobresalido en su etapa escolar durante todo su periodo. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de un niño boliviano y un niño antioqueño. El niño boliviano participó en el Space Camp. Eso es una postulación que se hace en la NASA y es de robótica. Ese niño le fue súper bien. Concursó contra 470 y ocupó el puesto 20. Hay un niño antioqueño a la edad de los 2 años, ya estaba en quinto de primaria. Tiene una capacidad intelectual impresionante. ¿Cuál es la idea? Yo pienso que a cada uno de nosotros nos gustaría tener ese tipo de inteligencia, o por lo menos que nuestros hijos la tuvieran. Y les puedo garantizar que es lo tremendo de todo. Esta empresa, la NASA, ellos saben, ellos son cazatalentos.
Y ellos saben dónde están esas personas y ellos van a querer llevárselos. Y si se los llevan, pues obviamente uno se va a sentir muy orgulloso de que su hijo esté allá, pero hasta allá lo van a tener. Ese no es nuestro enfoque hoy, ¿sí? Lo anterior es un tipo de inteligencia de cual mucha gente quisiera tener, o por lo menos para sus hijos, lo que les decía ahorita. Pero también estoy convencido de que nuestra misión acá en la tierra es otra. Si ese tipo de inteligencia llega a nuestras casas, pues bienvenido sea. Pero que sea para glorificar a Dios. Primera de Corintios 2, de 6 al 8. La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Si hubieran tenido sabiduría, ellos tenían inteligencia, y la inteligencia no es de este rato, o sea, en ese momentico la NASA no existía por allá, y la inteligencia ya existía, pero si hubieran tenido la inteligencia para ser sabios, nunca hubieran querido crucificar a nuestro Señor de la gloria. Ustedes se imaginan, hermanos, cuántos inteligentes había en ese momento y en aquellos días. Muchos, pero sabios, pocos. Santiago 3, de 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en ser mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, acá en nuestra iglesia tenemos niños y personas adultas muy inteligentes, de las cuales el Señor ha puesto acá para servirle a Él y poder ser utilizados por Él para crecer en su palabra, en el conocimiento de su palabra. Todo lo que hemos visto hasta el momento está bien. Sin embargo, la sabiduría que nosotros hablamos como creyentes es la que proviene de Dios. Isaías 40:28. ¿No has oído que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nosotros podemos gozarnos de que tenemos ese único Dios. Daniel 2, 20, 23. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él mueve los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Hermanos, lo que Daniel está diciendo ahí. Daniel está orando en ese momentico, le está dando gracias a Dios porque le dio la sabiduría para revelarle al rey Nabucodonosor lo que él necesitaba saber. Ese es como el contexto de lo que le está diciendo. Pero da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El Señor da sabiduría al que se lo solicita y da la inteligencia a todo el mundo, a unos más que otros, pero muchas personas que tienen demasiada inteligencia, pues obviamente ya sabemos en qué termina. Cuando vemos esta foto, esa es la sabiduría que nosotros como cristianos debemos anhelar
la que proviene de parte del Señor. Y esa sabiduría solamente la encontramos y la tienen en sus manos en este momento, en esa Biblia, en ese libro tan preciado, ¿sí? Mira, hermanos, Santiago se hace creyente solo después de la resurrección de su medio hermano Jesús. Es decir, Santiago es hijo de María y José. Es bueno ver y aprender que la carta de Santiago se enfatiza en un lugar crucial de las buenas obras en la vida del creyente. Y que no es suficiente decir que sencillamente tenemos fe. Él enfatiza que nuestra fe debe de manifestarse en buenas obras. O sea, ya sabemos, hermanos, que la salvación no es por obras. Pero al tener fe, esa fe, el Señor pone en cada uno de nuestros corazones a hacer buenas obras. Eso es muy diferente. Es por eso que quiero traer esta carta de Santiago, porque de algo en lo cual le debemos dar gracias a nuestro Señor Jesucristo es de la sabiduría que muchas veces nos da, y que gracias a esa sabiduría podemos tomar buenas decisiones y poder hacer buenas obras en el transcurso de nuestras vidas. Y a través de esa gratitud podemos recordarlo con su obra en la cruz, y que por lo cual estamos hoy acá, celebrando el día del Señor Jesucristo. Hermanos, abramos nuestras Biblias en Santiago 1, del 1 al 11. Dice la palabra del Señor: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, hermanos, escuchen, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, el Señor es bueno, el Señor es lindo, el Señor no está amarrando un poquito de sabiduría más que a este para el otro. Le está diciéndole a todo el mundo: pídala, y pídala en abundancia. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Imagínense ustedes las olas del mar. Pobrecita, no sabe ni para dónde va. O sea, sabe para allá, si el viento quiere la echa para allá, o si no para este lado. Pero si quiere echar hasta la orilla del mar, no es la voluntad de ella. No piense, pues, versículo 7, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bueno, esta predicación, pues obviamente la he leído varias veces para estudiarla y obviamente no ir a cometer errores. Y cada vez que la leo, cada vez que la leía, el Señor me iba predicando una y otra vez, y eso es lo bonito de todo esto. Siempre pensaba que uno debe ser coherente con lo que predica. Yo siempre he pensado que el que para aquí tiene que ser coherente. Si yo me paro aquí a predicar de la sabiduría, tengo que ser sabio. Supuestamente eso debe ser así. Es decir, que yo lo predico, también lo aplico. Ahora me doy cuenta de la misericordia que Dios ha tenido conmigo y que sí me faltaba pedirle a Dios por lo que estoy predicando hoy. O sea, por lo que les digo ahorita, lo que les estaba diciendo es que si yo estoy predicando de sabiduría, tengo que pedirle al Señor sabiduría para esto. En este momento sé que me está ayudando con este tema, ¿sí? Vamos a ver sabiduría, uno de los regalos más preciados de parte del Señor Jesucristo.
A ver, este pasaje lo he dividido en varias partes. La primera parte es el versículo 1, que es saludo a las 12 tribus que están en dispersión. La segunda parte, que es del versículo 2 al versículo 4, es la necesidad de la sabiduría para gozarnos en las pruebas. La tercera parte, el deber de pedir sabiduría a Dios, que va del versículo 5 al 8. Del 9 al 11, la misma condición del rico y el pobre en cuanto a la sabiduría. El versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermano, Santiago se dirige nada más y nada menos que a 12 tribus. Esas tribus fueron dispersas. Los destinatarios de este libro eran creyentes judíos. No le estaba hablando a todo el mundo. Él estaba hablando a creyentes judíos que habían sido dispersados posiblemente como resultado del martirio de Esteban. En esa época fue que Daniel escribió esta carta. Santiago se refiere a ellos varias veces como hermanos. O sea, le está hablando a cristianos. Y tiene como referencia al Antiguo Testamento. Él cita el Antiguo Testamento más de 40 veces y más de 20 veces al Sermón del Monte. Él está predicando la palabra. En lo que acabamos de leer es que Santiago le está escribiendo a cristianos dispersados. Que lo tengan en cuenta. La segunda parte, la necesidad de la sabiduría para gozarnos en las pruebas. Dice el versículo 2: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bueno, a mí esta parte del pasaje de hoy me ha gustado mucho. Vemos que la paciencia es resultado de nuestra fe. Y que esa paciencia se tenga por obra completa, dice el Señor, para que seamos perfectos y cabales. Ahí cuando habla de perfección se habla de madurez espiritual. Y cabal, ajustado y completo dentro de sus extremos, también es igual como excelente. O sea, que estemos a toda hora mirando pues la excelencia en nuestra actitud. Todos hemos pasado por diferentes pruebas. Unas más duras que otras, todos. Yo creo que no hay ninguno de los que esté acá que no haya pasado por una prueba. Es más, vemos a hermanos que en este momentico están pasando unas pruebas más duras que las que nosotros estamos viviendo en este momento. Y sin embargo, a veces nos quejamos. No hay duda que ese resultado de tomar las cosas con tranquilidad y confiando en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es resultado que Dios ha puesto sobre nuestros hermanos mucha sabiduría. Y quiero traer el ejemplo, y yo creo que he hablado de eso, de nuestro hermano Iván, de nuestra hermana María Luisa, de ver las situaciones que están viviendo en este momento por enfermedad. Y el escucharlos, uno vuelve y aprende de ellos. O sea, es bonito escucharlos. Que esto es, el Señor ha puesto sobre ellos muchísima sabiduría. Hermanos, a diferencia de los discípulos de Dios, a los cuales les hablaba directamente con su voz, a nosotros nos sigue hablando a través de su palabra escrita. Y sea la sabiduría que el Señor nos dice que le pidamos. Nos lo dice en los siguientes versículos. Ahí pasamos a la parte 3. El deber de pedir sabiduría a Dios, que es del versículo 5 al 8. Dice el versículo 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Eso quiere decir ese versículo 7, que el que esté como la onda del mar va a recibir algo de Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Finaliza con el versículo 8. Un ejemplo que ya muchos conocemos de un varón que en vez de pedir cosas materiales, pedir cosas para él, lo que
él le pidió y él no dudó en pedirle a Dios con fe y con mucha humildad, fue sabiduría. Ese es el rey Salomón. Primera de Reyes 3:9. Mas Salomón, Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Salomón era un joven que andaba en los estatutos de su padre, glorificaba a Dios con sus actos. Miren, hermanos, era un muchacho, que era muy joven, y él respetaba a su padre y lo veía como autoridad constantemente. Sigamos viendo Primera de Reyes 3 del 10 al 14. Carlos. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Yo me imagino a Salomón de joven pidiendo constantemente a Dios sabiduría durante toda su vida. También me imagino al rey David al ver a su hijo con esa actitud, el cual estaría contento y orgulloso de que lo sucediera a él como rey. Lo que les hablaba ahorita con el tema de la NASA, si un papá se siente orgulloso de su hijo porque fue llamado por la NASA, ustedes se imaginan la alegría de David al ver que el rey, el que lo iba a suceder a él como rey, que era Salomón, siempre le pidiera a Dios sabiduría. Eso tenía que ser algo espectacular. Ahí sentía un orgullo enorme. La Biblia no habla exactamente de cuántos años tenía el rey Salomón. Se cree que tendría entre 20 y 25 años. Un muchacho de esa edad todavía no está como asentadito sobre las cosas que quiere en esta vida. No lo estamos nosotros, que casi con 50. Sí y solo sí es necesario pedirle al Señor sabiduría. Como lo dice la palabra, no habrá en la tierra un hombre con la sabiduría del rey Salomón. El Señor se lo dijo a él. ¿Se imaginan la sabiduría que le dio el Señor a él? Sin embargo, podemos y debemos pedirle al Señor Jesucristo sabiduría, como lo termina en el versículo 5 de nuestro pasaje. Dice: el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero de ñapita no solamente el Señor le dio sabiduría, como no le pidió nada más, le dio riquezas y le dio gloria. Tanto niños y niñas como las mujeres deben de pedir sabiduría al Señor, pero con mucha más diligencia los hombres. Hermano, nosotros tenemos una responsabilidad mucho más grande que ellas, que los niños. La responsabilidad, obviamente, de protegerlos a ellos, de ser el proveedor de esa familia, pero principalmente de guardarlos espiritualmente
y de ser unos buenos guías espirituales. Lo digo por mí, todavía me falta demasiado, pero trato, y eso obviamente lo trabajo y lo estudio y estudiamos constantemente para que eso pueda salir avante. Y no olvidando obviamente a esas madres que deben responder como mamás y como papás. Esas mamás que están solas por cualquier situación, pero que deben de pedirle a Dios mucha sabiduría para cumplir esos dos papeles tan importantes. Que aferrándose a su palabra y creyendo en lo que dice, que nuestro Señor Jesucristo no se las negará tampoco. Miren ese Señor que está de estas, que le llegue así, a través de ósmosis. No, la sabiduría no llega así. No llega ni por revelación. Aquí ustedes nunca han visto ni al pastor ni a ninguno de nosotros. Hermanos, en este momentico acabo de recibir a través del Espíritu Santo. Nosotros no predicamos así. Recordemos que la única manera en la que vemos esas respuestas del Señor en nuestras vidas son a través de su palabra escrita, la Biblia, y no esperando a que nos llegue una revelación divina. Si ustedes han podido ver acá en esta iglesia, se predica a través de la palabra escrita del Señor Jesucristo. Todos los cristianos podemos tener iluminación divina, que es muy diferente a tener revelación divina, ¿sí? Por eso debemos rogarle al Señor en oración que siempre nos dé esa sabiduría para a través de esa iluminación nosotros poder saber qué es lo que debemos hacer. Y el Señor nos la dará. Querido amigo, para usted que aún no cree en nuestro Señor, ¿no le gustaría ser parte de este grupo del cual busca sabiduría a través de un Dios que todo lo puede y todo lo sabe? Colosenses 2, del 2 al 3, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les repito, eso es Colosenses 2, del 2 al 3. La cuarta parte, hermanos, dice la misma condición del rico y el pobre en cuanto a la sabiduría. Versículo 9 del pasaje de nosotros de Santiago. El hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El Señor pone al rico y al pobre en la misma condición, no a uno por encima del otro. Aunque al rico le deja bien claro en tratar bien al pobre y sin humillación. Pero aquí yo tengo una lección para el rico. Es pedir sabiduría, tanto en el buen manejo del dinero que el Señor le permitió tener, porque está en juego su responsabilidad de ser buen mayordomo. Eso alguna vez también lo tratamos aquí en la iglesia. Ese de tener plata no es malo. Malo es el corazón, cómo tiene ese dinero, cómo es el pago justo a sus trabajadores, etcétera. Y de esa forma glorificar el nombre de Dios. Y obviamente que no recurra a la insensatez. Hermano, yo traje esa palabra insensatez acá, aunque no es el antónimo de sabiduría. Esta hace referencia a la necedad, a la indiscreción, al hombre fatuo, es decir, al engreído en su actitud, una persona orgullosa, petulante, ¿sí? Un pasaje que respalda estos 3 versículos lo vemos en su contexto, en Santiago 5, del 1 al 6. Dice, vamos ahora ricos, llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros.
He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros. Aquí estamos hablando de un jornalero o una persona que trabaja con una persona rica, mal pago o simplemente esclavizado. Y los clamores de los que había llegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Aquí vemos una persona que tiene dinero, pero una persona que obviamente lo ha manejado de una forma muy mala, ¿sí? La lección para el pobre, también hay lección para él. Es que Dios en su providencia ha permitido que él sea una persona pobre y no debe estar murmurando del rico, ni de vivir toda su vida amargado por la riqueza de unos y la pobreza de otros. El Señor ahí está haciendo énfasis en que hay personas que se la pasan murmurando. Es más, le echan la culpa al Señor que la plata está mal repartida, que no es justo, ¿sí? Que Dios le da pan al que no tiene dientes. O sea, son frases que no van con lo que estamos predicando en este momento. Hermano, como conclusiones, la primera, aunque esta carta está dirigida a judíos creyentes, Santiago también es claro que todos debemos pedirle sabiduría al Señor y que ese sentir solo lo pone el Señor Jesucristo en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Como segunda conclusión, la sabiduría de Dios nos provee la perspectiva correcta en las tribulaciones, tanto el gozo de las cosas buenas que nos ocurren, como de aquellas tribulaciones que enfrentamos a lo largo de nuestra vida. Nos la dará el Señor día a día y cada vez más. Tercero, la diligencia por nuestra parte en ser solícitos en pedirle a Dios sabiduría constantemente, porque son muchas las decisiones que tenemos que tomar en la vida. Son muchas. Usted desde que está bebé ya está tomando decisiones. Lloro o no lloro por el que tengo. Miren cuántas decisiones tiene que tomar en el transcurso de su vida. Y solo la podemos obtener a través de su palabra, pidiéndole con fe y no dudando nada. Recordemos, no nos llega por revelación, pero sí por iluminación. Recordemos la imagen del rayito. Y recordemos también la onda del mar. Como cuarto, Dios pone al rico y al pobre en el mismo nivel y los instruye a tratarse mutuamente con sabiduría. Y a mis hermanos, a los que ya creemos en nuestro Señor Jesucristo, les pregunto, ¿usted está buscando constantemente sabiduría a través de la Biblia? Hermanos, mantengámonos firmes en esa responsabilidad de buscar sabiduría a través de la palabra escrita. No bajemos la guardia y seamos testimonio de lo que hemos aprendido y coherentes con lo que predicamos. Esa es una forma de mostrar el amor hacia los demás. Y sigamos persistentes en la lectura de la Biblia. Ese libro es el único recurso que nos mantendrá firmes en ese proceso.